Voy a subir este pequeño video en nuestra página y pues va a ser breve. Hay mucho de qué hablar sobre la visita de la señora vicepresidenta Kamala Harris en el país y en cuanto al tema de la migración. Que hay muchas cosas que hablar en cuanto a la política nacional del país y en cuanto a la política exterior de Estados Unidos y la política doméstica de Estados Unidos, que tiene que ver mucho con esa crisis humanitaria en la frontera. Y hay muchas, la verdad hay muchas, pero yo solo quiero decirle y a ustedes que una de las causas importantes del por qué muchos nuestros paisanos o nuestra gente se van del país es la corrupción del gobierno y también es la política doméstica de Estados Unidos. Sobre todo el último gobierno que hoy está en día en la Casa Blanca fue quien tomó la decisión de dar una política de frontera abierta. Por eso mucha de la gente se viene. Pero la migración siempre ha habido. Muchos de nosotros entramos en el desierto sin que la migración nos detecte. Entonces creo que también es muy importante valorar el trabajo de los coyotes, que hoy, ayer yo vi una entrevista del señor presidente de la República, en donde él mismo dijo que ha pedido a los senadores estadounidenses o a los congresistas estadounidenses que aprueben una ley para darle cárcel a los coyotes de 20 a 30 años, a 40 años. Y de lo cual pues yo me opongo a eso, porque yo sé muy bien que gracias a los coyotes, mucha de nuestra gente ha salido del país, muchas de nuestras gentes se ha ido a Estados Unidos sin que les detecte la migración. Gracias a esos coyotes, que en su mayoría son gente de familia, son gente de bien, que también son víctimas de la corrupción en el país. Que también hay que reconocer, hay coyotes, unos o dos o tres, que abusan de la gente, que abusan de los inmigrantes. Pero en su mayoría son gente de familia. Y es más, que los coyotes en su mayoría a veces no viajan con la gente para Estados Unidos. Tienen trabajadores que les llaman guías, que hay guías también que toman su trabajo con responsabilidad, con respeto a las mujeres, con respeto a los inmigrantes. Pero también hay unos guías que lamentablemente pues tienen problemas de alcoholismo, tienen problemas de drogas, y son unos de esos que abusan o que maltratan a los inmigrantes, pero no todos. Y así como vimos el año pasado, que cuando quemaron a 13 ciudadanos guatemaltecos en México, por disputa de poder territorial o por disputa de controlar el dinero que entra a través del tráfico humano en México. Pero son unos dos, son unos cuantos. A esa gente se le debe condenar, a esa gente se le debe meter preso. Pero en su mayoría los coyotes son buena gente y son gente de familia, y que son ellos, y gracias a esos coyotes, que mucha de nuestra gente ha ido a Estados Unidos. Yo, por experiencia personal y por tener conocimiento en cuanto a la migración a Estados Unidos, la mayoría de los inmigrantes no entran en la frontera de México y Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes entran con visas, que en su mayoría vienen de Sudamérica, vienen de otros países, vienen de países asiáticos, de países africanos, de países europeos, que en su mayoría vienen con visa de turista, y cuando ya entran en el país ya no salen del país. Ahí es donde quiero aclarar el punto clave aquí, del por qué considero que los coyotes no deben ser sancionados como un crimen federal. Si los coyotes trabajan una forma humana para llevar a nuestra gente allá. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nosotros los campesinos o los que vivimos en el área rural, si nosotros vamos a ir a aplicar una visa en la embajada de Estados Unidos, no vamos a llenar los requisitos. No tenemos dinero, no tenemos cuenta bancaria, no tenemos propiedades para que nos den una visa en Estados Unidos y luego ir en avión y quedarse allá en Estados Unidos. Es por eso de que yo valoro mucho el trabajo de los coyotes, que han aportado sus ideas, que se han arriesgado también de cruzar la frontera, o como nuestra gente también, que nos arriesgamos a cruzar la frontera, y que somos los inmigrantes que no hemos venido con una visa
que la Embajada de Estados Unidos no nos ha autorizado una visa para llegar a Estados Unidos, y somos la mayoría de aquellos trabajadores, de aquellos campesinos que entramos en forma ilegal en Estados Unidos, que aportamos al país, que enviamos remesas en el país, que es el segundo ingreso más grande que recibe el gobierno, aparte del Producto del Interno Bruto. Pero ¿dónde está ese dinero? Se roban los gobiernos corruptos. Es por eso de que hoy en día creo que la visita de la vicepresidenta estadounidense fue una pérdida de tiempo con un gobierno corrupto. Pero también hay que valorar que esas visitas son muy importantes, porque algún día vamos a tener un gobierno representativo, electo por el pueblo y no electos por un sistema corrupto y fraudulento como han sido electos los presidentes de Guatemala. ¿Y cómo son electos los gobernadores? No son elegidos por el voto popular. ¿Y cómo son los electos los gobernadores en cada departamento? No son elegidos por el voto popular. Es por eso de que yo he venido hablando aquí que es necesaria una reforma constitucional, y es necesario a que solo debemos tener 2 candidatos a la presidencia para que gane el ganador con un voto de la mayoría del voto popular, y que es necesario a que la población elija los diputados con el voto popular, y que cada departamento solo debe tener 2 diputados, y que los gobernadores deben ser electos por el voto popular para que sean validados por una gran mayoría de la población, y que la estructura política del gobierno debemos descentralizarlo, que cada departamento tenga su asamblea departamental, y que cada municipio tenga su representante en la asamblea departamental, y que cada asamblea departamental administre sus propios impuestos. Solamente así se va a combatir la corrupción, solamente así se va a generar una transparencia entre el gobierno ejecutivo y el gobierno departamental y los gobiernos municipales. De lo contrario, el problema de la migración y de la corrupción siempre va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque solo el poder está centrado en el poder ejecutivo, en el presidente y en el Congreso, que ahí es donde está la corrupción. Es por eso de que yo me opongo a que el señor presidente de la República pida una condena a los hermanos coyotes. Más bien, como ciudadano, como inmigrante, como alguien que no entró con visa a Estados Unidos, como entran muchos inmigrantes en Estados Unidos, yo pido al gobierno estadounidense que pase una ley en el Congreso, que se condene a los corruptos como el presidente de la República o los presidentes anteriores. A esa gente corrupta deben ser condenados por el gobierno federal en Estados Unidos, porque hemos visto cómo el señor presidente, expresidente de la República, Jimmy Morales, viajó a Estados Unidos personalmente para cabildear cómo terminar la CICIG, y lo lograron. El gobierno de Jimmy Morales logró, con el apoyo del gobierno republicano de Estados Unidos. Por eso terminaron la CICIG, por eso sacaron a la CICIG del país. Y hoy en día, gracias a esa visita de la vicepresidenta estadounidense, que ellos toman una posición también en apoyo de cómo combatir la corrupción, en apoyo a fortalecer la FECI, lo que es una fiscalía contra la corrupción en Guatemala, que es el FECI, que hoy en día demanda a 10 magistrados para que sean procesados por corruptos en el país. Son los actos que debemos demandar, pero no condenar a los hermanos coyotes que tanto favor han hecho a la mayoría de nuestra población. Así es que hay mucho de qué hablar sobre eso, mi gente, pero solo quería subir este pequeño video, y que seguiremos hablando más sobre lo que es la política nacional corrupta del gobierno discapacitado mental Alejandro Giammattei, y también tiene que ver la política exterior de Estados Unidos, y también tiene que ver la política doméstica de Estados Unidos, que cada 4 años cada presidente toma su propia decisión. Y hoy en día la crisis humanitaria que está en la frontera de México con Estados Unidos es culpa del gobierno de Estados Unidos, porque ellos implementaron una política de
frontera abierta y no como la política anterior del gobierno republicano. Así es de que hay mucho de qué hablar sobre eso, mi gente, pero gracias a los hermanos coyotes que tanto favor han hecho a miles de hermanos campesinos guatemaltecos que han inmigrado a Estados Unidos, porque de lo contrario, la embajada estadounidense nunca nos puede autorizar una visa para entrar en Estados Unidos y luego quedar en Estados Unidos como hacen la mayoría de los inmigrantes de otros países que hoy en día están como inmigrantes en Estados Unidos. Así es de que saludos y espero de que la visita de la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos incentive a las mujeres en el país para que algún día también podamos tener grandes lideresas en puestos del Estado, pero también debemos demandar la corrupción, condenar la corrupción, que es la causa principal del por qué mucho de nuestra gente inmigra a Estados Unidos. Saludos mi gente y compartan este pequeño video.